Vinculadores, el podcast de Mentes Unidas, temporada 1. Episodio 1. La mujer en la ciencia. Ponente, Leslie Patricia López Vázquez. El talento no tiene género, es momento de despertar. A lo largo de la historia, muchísimas mujeres científicas han realizado hallazgos los cuales han sido ignorados o abandonados. Por esto, muchísimas mujeres no se han podido convertir en un ejemplo a seguir. Es tiempo de cambiar estas barreras. Hablaremos sobre las primeras mujeres que sobresalieron en la ciencia y también sobre mujeres que sufrieron alguna injusticia y no pudieron ser galardonadas. Abordaremos temas sobre los trabajos más importantes que han realizado las mujeres en la ciencia y el impacto que han tenido hasta la actualidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya a este podcast, por fin Vinculadores, Mentes Unidas. Mi nombre es Kendra Águila y me da mucho gusto participar con ustedes en esta transmisión. Por supuesto, hoy nos acompañan varios compañeros que van a estar durante varias transmisiones, aproximadamente 16 episodios. Entre ellos se encuentra Kevin Peñamora, Erika Maliel, Pablo Romero y Leslie Patricia. Mucho gusto estar con ustedes y hoy, precisamente hoy, venimos con un tema totalmente diferente. Un tema que sale de lo común, pero por supuesto científico. La mujer en la ciencia, impartida por Leslie Patricia López Vázquez. Ella es estudiante de biología. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. De maravilla, Patricia. Cuéntanos, ¿cómo va a estar este tema de la mujer en la ciencia? La verdad es que cuando yo lo escuché por primera vez, me llamó la atención, ¿no? Porque de por sí creo que hay factores en la ciencia que no se logran transmitir, obviamente, a varias personas, hablando quizá en un sector como los jóvenes, pero la mujer es un tema que incluso ha sido tabú en los últimos años y precisamente en estos tiempos creo que ya están empezando a darse a conocer más estos temas. Bueno, la verdad es que me parece que este tema es muy importante. La verdad es que quise aprovechar este espacio, ya que considero que podemos llegar a muchos oyentes de diferentes edades y más que nada, pues tener un impacto positivo. Agradezco igual el tiempo que me dan, agradezco a mis compañeros que se toman pues igual de su tiempo para participar con nosotros y la verdad es que a mí me gustaría empezar hablando sobre, pues, precisamente esta brecha de género en la ciencia y la tecnología. Como ya sabemos, pues a pesar de la apertura de nuevas oportunidades, porque realmente con el paso de tiempo hemos tenido nuevas oportunidades, incluso con la llegada del Internet, acompañado de las redes sociales, y pues más que nada un amplio panorama que tenemos de las carreras en la ciencia, pues las mujeres y las niñas continúan siendo pocas en el campo de las disciplinas académicas que están relacionadas tanto con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Yo escogí este tema porque hablando de estadística, pues hay datos que realmente nos hacen reflexionar. Por ejemplo, la UNESCO nos dice que menos del 30% de los investigadores del mundo son mujeres. Y algo similar ocurre con México, pero aún es más preocupante porque solo el 23% de mujeres se dedican a hacer ciencia. Y la verdad es que es difícil de alcanzar un equilibrio debido a muchos factores. Cuando hablo de equilibrio me refiero a que es difícil que del 100% de las personas, de los científicos que hacen ciencia, pues 50 sean mujeres y otros 50 pues sean hombres, ¿no? Y esto se debe pues a diferentes factores, entre los cuales yo encontré uno de ellos es la feminización y la masculinización. Por ejemplo, yo creo que seguimos en una sociedad lamentablemente donde a través de diferentes discursos y múltiples maneras se alimenta la idea de que para realizarnos siendo mujeres debemos ser madres, por ejemplo, ¿no? Y esto es una espada de doble filo, aún así, porque, bueno, ya eres madre, ahora van a pensar que no tienes el tiempo necesario para desempeñarte en una profesión que, por ejemplo, como las ciencias, que demandan casi de todo tu día para estar en un laboratorio de investigación.
Además de eso, igual, pues existen estereotipos de género en las carreras, por ejemplo, la enfermería, ¿no? Es un ejemplo que podemos ver que es una área que está feminizada. Esto porque es una profesión que está asociada a los ciudadanos, ¿no? A los cuidados, perdón. Desde pequeños, yo creo que nos inculcan que existen carreras que son para mujeres y para hombres. No sé si alguno de mis compañeros tenga un ejemplo que vio pues a lo largo de su vida, que recuerde, que nos quisiera platicar de algo así como un estereotipo de género en alguna carrera. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un familiar que es hombre y él hace años, cuando yo era pequeña, pues él decidió estudiar enfermería. Entonces, constantemente, pues él recibía como burla cuando realmente, pues la enfermería y todas las carreras en general, pues son para todos, ¿no? Tanto ingenierías son para mujeres y para hombres, ¿no? Incluso la medicina y todas las carreras, ¿no? Pero hay veces como que etiquetamos a una carrera como que tiene algún género cuando no es así. Claro que sí, Lexi. Fíjate que dentro de mi círculo, quizá con las personas que he interactuado, mencionabas algo muy importante, el ejemplo de la mamá. Yo creo que ya estamos en tiempos, quizá, en quitar este estereotipo de que a lo mejor tenemos otra actividad en casa, pero que también podemos trabajar. Sin embargo, creo que aquí entra un punto importante, las políticas, ¿no? Las políticas laborales, porque a lo mejor sí somos mamás, a lo mejor somos hijas, somos incluso trabajadoras de dos lugares, pero de repente estas partes de la política, creo yo, el estereotipo influye o influyó en su momento en políticas pasadas que hicieron que trabajáramos ciertas horas, ¿no? Entonces de repente es no tratar de descuidar ciertas cosas que tenemos en el camino. Creo que es importante que este tema debe llegar a más porque al final de cuentas todo inicia desde casa, todo inicia desde una educación, incluso para llegar a la propia política y las leyes, ¿no? Porque a veces, si nos damos cuenta y nos inclinamos más en esta parte que comentabas de que incluso hay carreras que se van encaminadas o sectoreando para hombres o mujeres, precisamente en la parte política encontramos mayoritariamente hombres. Hace no mucho llegó esta ley de paridad de género que de alguna manera logró empatar, ¿no? Que se equilibrara este campo político, porque precisamente era a partir de esta zona en donde se existía mayor probabilidad masculina y por supuesto que las leyes iban vinculadas a quizá estereotipos un poco más hacia ellos, ¿no? Entonces creo que es importante que estos temas se hablen, porque sí, o sea, al final de cuentas los sectores siguen siendo discriminados o de alguna manera separados, y creo que es importante. Fíjate que sí, Leslie, y un ejemplo que yo tengo en la familia, porque sí, también es en la familia, es precisamente el de ser docente. Tengo por ahí varios familiares, docentes masculinos, de repente sí llegan a tener esta parte de burla, porque bueno, durante mucho tiempo se creía que docente se refería a mujeres, y bueno, me da gusto que ahora ya haya mezclado. De hecho, fue en la universidad cuando yo ya me di cuenta que existían docentes masculinos y femeninos, porque durante mi trayectoria educativa me habían tocado puras docentes femeninas. Sí, y precisamente, mira, es un tema que no solamente está en la ciencia, ¿no? Sino trasciende todavía más allá de la ciencia. Y hay veces igual existen, además de, pues, de etiquetar las carreras con género, pues igual vamos a encontrar otros factores, ¿no? Que no nos van a permitir alcanzar este equilibrio. Y otro, pues podría ser que igual siempre yo creo que estamos naturalizando la exigencia para la mujer. Por ejemplo, todo el tiempo se nos dice que debemos realizar pues el doble o el triple de esfuerzo. Incluso en investigaciones se ha demostrado que muchas mujeres pues no se dan cuenta de que fueron obligadas o incluso discriminadas porque lo naturalizamos, ¿no? Desde pequeñas traemos esto de que si vamos a estudiar algo que es como para hombres, pues debemos de esforzarnos más o incluso dar, pues, sí, el triple para pues poder alcanzarlos, ¿no? Cuando realmente no, todos podemos realizarlo.
Claro que sí. A ver, me gustaría escuchar de repente a Eric. Eric, él es estudiante también universitario en ciencias políticas. ¿Qué opinaría quizá sobre este tema y a lo mejor darnos a lo mejor un punto de vista desde su área de estudio? Porque la verdad es que como mencionas, no es solamente un tema del lado de la ciencia. Y a ver, vamos a escuchar un poquito a Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues gracias también por la invitación en esta sesión del día de hoy. Con respecto a este tema, es cierto que se debe de trabajar mucho para seguir abriendo espacios, ¿no? Para las mujeres con respecto a la ciencia. Y no solamente en la ciencia, en muchos otros campos, obviamente, ¿no? Solo teniendo en cuenta, aproximadamente en 2015 es cuando se empieza a conmemorar lo del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Si lo vemos desde ese punto de vista, es una fecha bastante cercana, ¿sí? Es decir, 7 años aproximadamente desde que se viene esta conmemoración internacional, claro, ¿no? Y sobre todo en ese aspecto, por ejemplo, ¿no? En mi caso, que he tenido la oportunidad de ver la interacción entre hombres y mujeres desde dos puntos de vista, tanto en mi área social como en un área de la ciencia, ¿no? Que en el caso de la medicina. Entonces, se puede notar que poco a poco, al menos de mi perspectiva realista, este avance paulatino, no digamos exponencial, porque las cosas exponenciales nunca han sucedido como tal en la historia, sino que todo es un avance paulatino. En este caso, poco a poco he notado que más mujeres entran en el sector de la medicina, al menos una cantidad bastante representativa. Eso es bastante bueno y es bastante alentador, como lo estaba mencionando hace ratito Leslie, ¿no? Con respecto a que anteriormente había puestos más relacionados, por ejemplo, a enfermería o a otras áreas u otras licenciaturas o carreras más enfocadas por géneros, ¿no? No obstante, en la actualidad, pues eso se está dejando un poquito atrás. ¿Para qué? Para dar paso a un nuevo futuro, por así decirlo. No obstante, no estamos hablando de que sea algo que ya hayamos superado, no. Estamos en un camino que es bastante largo, que va a costar. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando no solamente a abrir espacios, sino también a cambiar muchas ideologías y muchos pensamientos, ¿no? Que muchas veces se contraponen pues a los nuevos, ¿no? Y que aquí surgen ciertos choques, ¿sí? Choques que muchas veces son generacionales principalmente. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son generacionales? Poco a poco las personas, los adolescentes, van tomando conciencia general, ¿sí? No obstante, pues viene esta parte del choque de ideas con los padres, con los abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, he ahí que debemos de hacer cierta unión, ¿sí? Los jóvenes, y no entrar en un debate de tú por tú, quizá con las otras generaciones, sino más bien llegar a una conciliación de pensamiento y poder generar este debate y sobre todo sacar lo mejor de estas charlas, de estos intercambios de ideas para poder llegar a un consenso y seguir abriendo espacios, ya no solamente luchar contra ideologías, sino todos unirnos objetivo y progresar. Ese es mi comentario. Qué padre, Eric, lo que acabas de comentar. Fíjate que me gustó la frase conciliación de pensamiento. Creo que es una frase muy filosófica y que vamos a estar utilizando durante este programa. Leslie, hablando históricamente, ¿tendrás algún dato de quizá alguna mujer en la ciencia que no fue reconocida, que hizo alguna investigación brutal, ¿no? Hablando de cuestiones científicas. Sí, ay, no, que la verdad es que, pues, muchísimas mujeres, ¿no? De hecho, yo estuve leyendo, pues, de bastantes, ¿no? Pero así en específico de una, que haya sufrido algún como abuso, ¿no? Pues es Rosalind Franklin, sin duda. Igual me gustaría hablarles un poco de su historia de ella. Pues ella es una científica británica, nació en 1920 en un lugar llamado Notting Hill. Ella estudió física, química y matemáticas en la Universidad de Cambridge y viajó a París una vez que aprendió todo sobre la difracción de los rayos X.
posteriormente ella pues empieza a comenzar a trabajar como investigadora en el King's College, donde donde realizó trabajos ya más que nada aplicando sus conocimientos de las técnicas de los rayos X para el estudio del ADN. Y ella en su investigación toma una foto que es muy famosa en la ciencia y muy importante de hecho, y se llama la imagen 51. Esta foto pues contenía elementos importantes para describir la forma del ADN. Y bueno, la toma, ella la guarda, así cuenta la historia, porque la esconde en su laboratorio porque no confiaba más que nada en su compañero de laboratorio, que es Maury Wilfitz. Y resulta que pasa el tiempo y Wilfitz, husmeando entre el laboratorio, encuentra pues esta foto, ¿no? Y lamentablemente pues él se la entrega a sus colegas Watt y Crick, que igual pues hacía tiempo que ellos estaban compitiendo por visualizar la estructura del ADN, prácticamente estaban investigando lo mismo, ¿no? Y además de eso, pues todavía ellos consiguieron un informe confidencial de Rosalind que había enviado pues para evaluar y utilizan la foto 51. Y entonces lo que hacen estos malvados es pues publicar los resultados en el año 1962 junto con su amigo Wilkin. Y ellos reciben el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN. Y cuando pues reciben ese premio, ellos, ni Watson, ni Crick, ni Wilkin, nombran a Rosalind en su discurso de aceptación. Y ella lamentablemente pues nunca se enteró, ¿no? Porque 4 años antes, en 1958, fallece de cáncer a muy temprana edad, cuando tenía 38 años. Y esto pues fue porque se expuso su cuerpo demasiado tiempo a los rayos X. Entonces, pues, la verdad es una historia triste, ¿no? Porque imagínate, dedicas toda tu vida, sí, pues tu tiempo, y pues ni siquiera te enteras que ganaste o que gracias a tu descubrimiento, pues ganas un premio Nobel, ¿no? Y si se preguntan cuál es la importancia de este descubrimiento, pues bueno, en la ciencia y para todos es muy importante conocer la estructura del doble hélice del ADN, que pues es vital para comprender la vida. Y pues sí, para mí esta es una historia pues en la ciencia, hablando de la vida de las mujeres que es muy pues impactante, ¿no? Ahorita igual les puedo platicar de otras mujeres, ¿no? Que igual tuvieron luchas pues constantes, ¿no? Pero pues igual quiero escuchar sus comentarios sobre esta pequeña biografía de Rosalind Franklin. Wow, la verdad es que sí me llamó la atención de esta, pues sí, esta gran mujer que no fue reconocida en su momento, pero bueno, afortunadamente, la verdad, tarde o temprano sale y qué padre que ya ahorita pues se pueda dar a conocer este tema importante. Sin duda, por supuesto, hubiera sido muchísimo mejor que el reconocimiento hubiese sido para ella. Estuve checando la imagen y sí, precisamente es una imagen que no desconocía la verdad esta parte de la historia. En algún momento en el transcurso académicos, pues vemos estos temas y precisamente ese punto iba a tocar, ¿no? Que a veces en los libros educativos básicos mencionan varios temas, pero este tema de quién fue quien descubrió, ¿no? Esta parte de la estructura del ADN no se menciona, ¿no? Y quizás sí van a haber muchos temas en el transcurso de los podcasts, vamos a encontrar temas que quizás sean necesarios transmitirlos a los jóvenes en la educación básica, hablando de educación básica, no universitaria. Y wow, o sea, de verdad es que es un tema muy importante. Pablo, me gustaría escucharte, ¿qué opinas sobre esto que dijo nuestra compañera? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la atención de dejarme participar aquí con ustedes y sobre todo, pues, dar mi punto de vista, que bueno, por principio quiero decir, es un punto de vista muy particular. Sin duda alguna, a lo largo de la historia se estuvo, bueno, pues de alguna manera marginando al género femenino. Sin embargo, es importante destacar que desde 1953 cuando por fin se logró que
las mujeres tuvieran derecho a votar. Digo, previo a eso ya hubo mucho trabajo anticipado, ¿no? Pero finalmente en 1953 se dio la oportunidad a las mujeres de que votaran. Y en 1955, en unas elecciones federales en México, fue donde votaron por primera vez, ¿no? Esto con nuestro expresidente de la República, Ruiz Cortines. Entonces, a lo que quiero llegar, que bueno, definitivamente es un tema pues sobresaliente, de suma importancia, ya que bueno, estamos en una época de la raza humana donde ya no hay esa, desde mi perspectiva, ya no hay esa distinción de que hombre o masculino o femenino. La realidad es que en este momento, hablando por ejemplo del legislativo, está al 50%, como lo mencionabas, Kendra, hace unos momentos, con la paridad de género, incluso para votaciones en cualquier contienda electoral, por regla ya, por default, por decirlo de alguna manera, se les pide a los partidos políticos que cuando postulen sus candidatos para ex cargo político, deben ser 50-50. No hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, creo que lo que queda decir es que se ha reconocido la gran labor pues de las mujeres en nuestro entorno social, ¿no? Pues yo de repente digo, ¿qué haríamos sin las mujeres? Definitivamente, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que en este momento ya no hay gran distinción entre un hombre y una mujer. Creo que estamos en igualdad de condiciones y bueno, si pudiera yo agregar que a lo mejor ahora los hombres estamos en un poquito de desventaja porque definitivamente las mujeres son muy inteligentes. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que en este momento las mujeres están sobre los hombres. Así es, Kendra. Muchas gracias, Pablo. Fíjate que sí, precisamente, bueno, al pasar por la historia y a lo mejor ver un poquito la injusticia que pasaron no solamente mujeres, porque incluso jóvenes, también jóvenes estudiantes, que de repente a lo mejor hacen investigaciones científicas, políticas, etcétera, que no se reconocen sus trabajos, ¿no? De repente a lo mejor vemos que no apoyan a las universidades para que puedan expandir más la información o descubrimientos, ¿no? Incluso que llegaran a hacer, ¿no? Sí, Pablo, yo creo que cuando hacen este momento de dar a conocer más a las mujeres en cuestiones académicas de diferentes áreas, de repente a lo mejor hay desventaja, pero claro que hay una justificación, ¿no? Que en el pasado pues no fueron reconocidas y vemos que ahora hoy en día están siendo reconocidas. Qué padre que existan también este tipo de leyes, como ya mencionábamos, la ley de paridad de género. Estaría súper padre. Y es una pregunta para Lexli. ¿Crees que, desconozco yo si exista ya una ley, hablando en cuestiones de México, no sé si en algún sector mundial, asociación científico, pero bueno, la pregunta es, ¿crees que sería bueno que existiera un tipo de ley en donde a lo mejor sea 50% igual mujeres, 50% hombres para las cuestiones científicas, ¿no? Hablando de descubrimientos. Sí, por supuesto que es muy importante, ¿no? La verdad desconozco si existe una ley así, pero si ya está, pues qué padre, ¿no? Porque esto nos permite igual, ¿no? Bien decían, ¿no? Que este es un tema donde pues no hay que pelear, ¿no? Hay que tener más que nada pues llegar a una solución, ¿no? Y si ya lo existe, pues definitivamente que es un beneficio para todos, ¿no? Porque yo considero que este mundo de la ciencia, pues es para todos, ¿no? Y realmente hace un buen complemento, ¿no? Hay muchísimos, hay muchísimas investigaciones donde incluso, la científica no trabajó sola, ¿no? Trabajó junto a su esposo, ¿no? Y el premio lo recibieron los dos, ¿no? Un caso que me viene a la mente ahora es el de una científica muy, muy, muy importante, que es Marie Curie. Ella trabajó junto con su esposo, que era igual un investigador. Ellos dos, pues, descubrieron dos elementos químicos, que es el radio y el polonio, e incluso ellos recibieron premio Nobel en física como matrimonio, ¿no? Entonces, aquí igual vemos, ¿no? Que cuál es la importancia de
pues igual trabajar con hombres, ¿no? Que no solamente las mujeres pueden aportar algo, ¿no? Sino también los hombres son una parte esencial para realizar ciencia. Entonces, pues sí, si existe esa ley, pues la verdad es que está de maravilla. Sí, mira, bueno, preguntaba sobre alguna ley, específicamente hablando de la ciencia. Desconozco si existe una ley con respecto a ese ámbito específico de la ciencia. Sin embargo, creo que es importante enfatizar que hablando constitucionalmente, cuando dijiste que hablando de México, constitucionalmente hablando, la Constitución es clara, ¿eh? O sea, no hay limitantes de que si eres mujer o eres hombre, no. Constitucionalmente, todo individuo puede dedicarse al oficio, a la profesión, a la carrera que más le convenga o que más le guste. Es decir, no hay necesidad de que haya una ley para que le den esa apertura a las mujeres, ¿eh? O sea, constitucionalmente hablando, todos los mexicanos, a todas las mexicanas, todos los mexicanos estamos garantizados en ese sentido con respecto a la libertad de profesión, libertad de carrera, libertad de trabajo. Entonces, no hay, creo que por esa razón de que constitucionalmente está prácticamente protegido en nuestros derechos constitucionales, no hay necesidad de que hubiese una ley en específico. Pero bueno, desconozco, pero constitucionalmente hablando, definitivamente tenemos la misma libertad, tanto mujeres como hombres. Sí, no, y de verdad, qué padre, ¿no? Que en la actualidad tengamos esa oportunidad todos por igual, ¿no? Pero, pues sí, hablando, si nos regresamos otra vez a la historia en el pasado, pues realmente es algo que pues no se vivía, ¿no? Por ejemplo, nuevamente retomo la historia de esta mujer, ¿no? De esta científica. Ella, aunque trabajó con su esposo, me gustaría contarles que años antes, pues ella fue rechazada de una escuela. Se podría decir que de una manera pues muy amable, ¿no? Porque pues le dijeron a ella, no, pues tú no puedes estudiar algo de ciencia. Tú lo que puedes hacer es estudiar algo relacionado con la casa, economía doméstica, la cocina, ¿no? Pero ella incluso, pues no, a pesar de eso no se rindió porque, pues junto con su hermana, ellas crearon como una universidad, pues secreta, en la cual impartían clases en casas particulares y así trabajaron como profesoras particulares. Una vez que reunieron el dinero, ellas se pudieron mudar a Francia y ahí fue donde ella estudió en Sorbona y con mucho esfuerzo y sacrificio, pues después se licenció en física y en química, ¿no? Ahora pues ya la situación es totalmente diferente, ¿no? Ahora todos tenemos derecho a la educación, a tomar la carrera que nosotros creamos que es la mejor para nosotros, que nos gusta, ¿no? Podemos desarrollarnos en cualquier sector y ámbito, pero pues sí, realmente es que hace muchos años no era así, ¿no? Y estos son claros ejemplos de que mujeres científicas pues lucharon contra eso. Claro, perfecto, Leslie. De verdad es que sí es un tema muy padre. Retomando quizá un poquito lo que dijo Pablo, yo me refería a congresos, a lo mejor no sé si exista un tipo de congreso científico, en donde, bueno, el presidente de ese congreso existiera a lo mejor una ley así también equitativa. Bueno, igual como estuvimos hablando a lo largo de este tiempo sobre algunas limitantes que presentan pues las mujeres o que se van enfrentando las mujeres en la ciencia, pues realmente igual pues no todo son cosas negativas, ¿no? Porque igual vamos a encontrar cosas positivas que han permitido a lo largo del tiempo pues realizar una inserción de la mujer a la ciencia, ¿no? En los últimos años, como hemos podido ver, y ya lo mencionábamos, existen incluso movimientos de inclusión, ¿no? Que han promovido que las mujeres, que en las mujeres pues no exista desigualdad, ¿no? También pues ahora ya podemos ver, ¿no? Que incluso hay talleres, foros en los cuales se motiva a las niñas y a las jóvenes para participar en actividades científicas y que pues desde muy temprana edad surja este interés por estas carreras, ¿no? Y bueno, igual
un dato curioso, ¿no? Que encontré por ahí, que es que pues ahora las carreras de las ciencias pues se consideran una de las áreas del futuro, ¿no? Pues son pues son las más demandadas por las empresas, ¿no? Igual, algo muy importante que ya había mencionado mi compañero, pues Eric, es que, y que no debemos dejar pasar, es que pues ahora en la actualidad se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el 11 de febrero, y que pues más que nada este es un día que nos permite recordar que mujeres y niñas pues tienen acceso y participación plena e igualitaria en la ciencia. Además, igual pues día nos permite dar reconocimiento del papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica e incluso tecnológica. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quisieran agregarles o... Leslie, yo tengo una pregunta y Sí. después pasa Eric. ¿Hay algún estudio reciente de alguna mujer? Bueno, el estudio más reciente de que haya hecho alguna mujer, algún descubrimiento. Y una segunda pregunta es, ¿habrá también un estudio de alguna mujer que haya intervenido en este tema del COVID? Eh, para tu primera pregunta, mi respuesta es sí, un descubrimiento muy importante que incluso es una científica que hasta en la actualidad da conferencias de su descubrimiento y es Jennifer Dauda. Ella inventó una nueva tecnología que sirve para editar el genoma humano. Esta tecnología es llamado sistema CRISPR-Cas9. Y esta, pues más que nada, es muy importante porque permite a los científicos realizar modificaciones del ADN pues, de las células, lo cual es una gran avance pues científico, ¿no? Porque es algo que antes no se podía hacer, ¿no? Y pues descubrimiento nos permite pues prácticamente curar enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esto es algo que está muy increíble, incluso sonaría como de ciencia ficción, ¿no? Que tienes una enfermedad y con una proteína pues prácticamente va a ser como la función de ser una tijerita, cortarte la enfermedad y pues ya desaparecerla, ¿no? Suena muy loco, pero pues así yo lo explico, ¿no? Para que pues se pueda entender un poco más. Entonces, pues sí, ella es una de las científicas más importantes ahora y pues una científica que haya participado en este tema del COVID, realmente yo desconozco, pero pues es muy lógico que sí. Realmente, pues me imagino que sí. Quizá después les comparta ese pequeño dato. Muchas gracias, Leslie. Eric quería hablar. A ver, te escuchamos, Eric. Claro que sí. Bueno, en este caso sería más una duda, un dato curioso que sería interesante para quienes nos escuchen de, para ti, ¿quién consideras que es tu científica favorita? Y si conoces de alguna científica mexicana que haya destacado en los últimos años. Oigan, sí, claro que sí. No olviden escribirnos en los comentarios. Quizá, pues, varias de las audiencias pertenezcan a esta área de la ciencia o les interese estos temas. La verdad es que yo desconozco esta parte de si exista alguna científica o no. Aquí en Puebla que haya descubierto algo, ¿no? Estaría muy padre, ¿no? En el estado de Puebla que haya un descubrimiento, o incluso también temas en donde a lo mejor que hayan descubierto, pero no se hayan dado a conocer, ¿no? Ya les comentaba que de repente en las universidades yo veo mucha juventud como tal en cuestión de conocimiento, mentes frescas, y de repente a lo mejor sí falta para los empresarios, para a lo mejor ciertas autoridades que empeñan más los ojos en los universitarios, porque sí, de verdad es que ellos tienen mucha fruta nueva, mucha energía, y de verdad es que mucha de la información, pues precisamente se empieza a excavar ahí, nace, crece y se reproduce quizá ahí mismo en las universidades. Bueno, para la primera respuesta de mi compañero Eric, yo creo que
pues una científica que para mí como que es muy, muy importante y pues que yo considero que para mí pues me gusta pues historia, lo que ha hecho es María Telques. Ella pues es conocida como la Reina del Sol, pueden buscarla en internet. Ella es pionera en el desarrollo de la tecnología solar, ¿no? Ella incluso hablaba 4 idiomas y era muy curioso porque, pues imagínense, ¿no? En su época pues no había internet, ¿no? No había todas esas herramientas que en la actualidad nosotros contamos, ¿no? Entonces ella aprendió 4 idiomas precisamente para que todo lo que se publicara acerca del sol pues lo pudiese entender, ¿no? Incluso ella tiene varias patentes, entre las cuales, por ejemplo, tenemos una muy, muy importante, que pues es que realizó el calentador solar, ¿no? El que nosotros tenemos pues arriba de nuestra casa y que nos permite pues del diario bañarnos con agüita caliente, ¿no? Y pues más que nada igual, ¿no? No solamente el calentador, ¿no? Su trabajo va más allá, ¿no? Porque gracias a ella en la actualidad pues tenemos alternativas sustentables de energía. Y pues algo bonito que yo creo que pasó en su vida es que ella pues sí tuvo el reconocimiento de sus trabajos, ¿no? No como otras investigadoras. Incluso ella desarrolló un dispositivo fotoeléctrico y fue nombrada por New York Times junto con 10 mujeres, como una de las 11 mujeres más relevantes en los Estados Unidos. Entonces, pues para mí, ella es muy importante, ¿no? Obviamente, todas en general, porque realmente son personas, mujeres de admirar, pero pues para mí es ella, ¿no? Y de alguna mexicana, pues realmente pues no vamos tan lejos, ¿no? Es de admirar a todas las investigadoras, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Todas se dedican a diferentes áreas de investigación, pero realmente pues todas son de admirar, no hay que ir tan lejos, ¿no? Son personas que dedican su día a día a realizar investigaciones. Wow, de verdad es que es muy interesante, Lexi. Muchas gracias. Pablo, me parece que quieres hablar. A ver, te escuchamos. Sí, Kendra, nada más ves que preguntaban hace unos momentos sobre alguna ley. Ya tengo el dato. Mira, no sé si haya más leyes, pero bueno, al menos tengo esta, que es la Ley de Ciencia y Tecnología. Y bueno, lo relevante de esta ley es que se reformó en la segunda legislatura de la Ciudad de México con fecha 17 de mayo de 2022, o sea, hace poco. Y en esta reforma, el Pleno del Congreso aprobó la reforma de ley Ciencia y Tecnología para armonizar el principio constitucional de paridad y promover el mayor acceso de las mujeres a los espacios de investigación y administración de las instituciones científicas. Esta reforma fue propuesta por la legisladora Valentina Valia Batres Guadarrama del partido Morena. Entonces, bueno, pues ahí está el dato, porque fue aprobado el dictamen y ya está en vigor esa ley que, bueno, pues de alguna manera permite o impulsa más a las mujeres a los espacios tecnológicos y científicos. Bueno, pues ya escuchamos a Pablo que nos menciona sobre esta ley. Qué padre que ya existan este tipo de leyes. Quizá no tienen mucho tiempo que se aprobaron, pero de verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? Conocer estos temas. Y de verdad que la ciencia es, yo al menos entre mis posturas, es que la ciencia es el principio, parte del principio del ser humano, ¿no? Y quizá gracias a ello vivimos, nos reproducimos, seguimos aquí, ¿no? Ya después vienen disciplinas que nos acompañan y que en conjunto nos hacen ser buenos o peores seres humanos, pero de alguna manera la ciencia es parte de nuestro pilar, ¿no? Mencionamos palabras muy importantes durante este podcast, como el hablar de avance paulatino, ¿no? Lo mencionábamos sobre la cuestión histórica, conciliación de pensamiento, esa frase que me encantó,
Hablamos también sobre la estructura del ADN, ¿no? El descubrimiento de la imagen 51. Hablamos, por supuesto, del Congreso. La verdad es que es muy padre, Congreso del Estado, hablando de leyes, y la verdad que es muy padre hablar de estos temas. Precisamente la próxima semana, ya tomando un poquito ya este avance del podcast y para picarles un poquito la inquietud del próximo podcast, hablaremos un poquito sobre el nacimiento del capitalismo a partir de las condiciones sociopolíticas y de la salud en Europa, ¿no? Incluso vamos a despejarnos un poquito más, a llegar incluso al país de México. Son temas muy padres. Y bueno, me gustaría que cada uno de ustedes diera ya una conclusión sobre este podcast que la verdad fue muy, muy, muy bueno. Bueno, yo la verdad considero como conclusión que pues es bueno recordar a las científicas que abrieron camino a lo largo de la historia, esto para motivarnos como mujeres y como nueva generación, pues que a también ganar un lugar en esta historia, ¿no? Y además, pues igual demostrar que también podemos, ¿no? Y que su lucha y su trabajo no fue en vano. Bueno, mi conclusión final sería hacer principalmente una invitación a todas las personas que nos están escuchando, principalmente a las mujeres, que se introduzcan en este mundo de la ciencia, conocer más, etcétera, y hacer crecer ese interés para poder en un futuro entrar en algún ámbito relacionado a la ciencia, ¿no? Y no solamente estudiarla, sino que generar conocimiento para que esto mismo pues puede influir en las generaciones futuras. Creo que eso sería mi comentario. A manera de conclusión, yo nada más quisiera destacar que a lo largo de la historia, bueno, pues ha habido muchas bajas humanas en este proceso, en este cambio político, económico y social. Entonces, pues que todos tengamos de alguna manera presente, pues todos los logros que se han adquirido a lo largo de la historia y pues no bajar la guardia, ¿no? En este caso, hablando de las mujeres, pues todo lo que se ha logrado, claro, por el esfuerzo de ellas mismas, y se han ganado el reconocimiento. Entonces, no bajar la guardia por ningún ángulo para que esto siga fluyendo, pues con esa paridad y que, bueno, definitivamente se necesita en este contexto social. Gracias, Pablo. Y bueno, pues mi conclusión sería que no cabe duda, trabajar en equipo es mejor. Por supuesto que los trabajos de hombres, mujeres, todas las personas que participen, no solo en la ciencia, sino en cualquier disciplina, en cualquier área, pues son válidos y válidos, ¿no? Entonces, de repente a lo mejor nos puede o no gustar algún descubrimiento, pero no por eso no hay que echarlo de menos. De verdad que lo mejor es el trabajo en equipo y de repente, pues sí, dar un aplauso, ¿no? A los descubrimientos, porque descubrir y hacer una investigación no es fácil, ¿no? Entonces, muchas gracias, compañeros, por estar en este podcast. Y de verdad que a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, no olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Cada episodio es un tema diferente. Tenemos muchas disciplinas en este gran primera temporada, ¿no? Vinculadores, Mentes Unidas, ¿no? Mentes Unidas porque precisamente son varias disciplinas que se juntan, ciencias políticas, biología, comunicaciones, ¿no? Entonces de repente van a haber temas que para cada sector de la audiencia les va a gustar, otros quizá a lo mejor simplemente les llame la atención como cuestión informativa, pero sin duda nos esforzaremos en darles lo mejor de los temas a través de este podcast primera temporada. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana a partir de las 6 de la tarde.